Muy buenos días, mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy y vamos a ver el tema división con fracciones, ¿correcto? Muy bien, dice división con fracciones. Para dividir dos fracciones se invierte una de las fracciones y así la operación se vuelve multiplicación. Fíjense que está bien clarito. Cuando vamos a dividir dos fracciones, vamos a invertir una de las fracciones y así la fracción ya no va a ser división, sino se va a convertir en una multiplicación de fracciones. Fíjense, observen el ejemplo. Tengo 6 cuartos. Vamos a dividirlo 6 cuartos entre 5 tercios. 6 cuartos entre 5 tercios. Dice que para dividir dos fracciones se invierte una de las fracciones. Entonces se invierte una de las fracciones. Vamos a invertir esta fracción 5 tercios, vamos a invertirlo. ¿Qué quiere decir invertir? Que si el 5 está como numerador a la hora de invertir, entonces el 5 ya no va a ser numerador, sino va a ser denominador. Y el 3 que está como denominador a la hora de invertir ya no va a ser denominador, sino va a ser numerador. Quiere decir que nuestra fracción 5 tercios, cuando se invierte, se va a convertir en una fracción de 3 quintos. ¿Correcto? Muy bien. Estas flechitas me indican que el 3 va a pasar al numerador, va a ocupar el lugar del 5 y el 5 que está como numerador va a ocupar el lugar del 3. Eso me está indicando la flecha, que el 3 sube al numerador y el 5 baja a denominador. ¿Correcto? Entonces, si invertimos el 5 tercios va a ser 3 quintos, pero ahí está, 3 quintos es la fracción invertida de 5 tercios. 5 tercios se ha invertido y se ha convertido en 3 quintas. Pero al invertir la fracción, esta operación ya no va a ser una división, sino ahora va a ser una multiplicación. ¿Correcto? Entonces, para dividir dos fracciones se invierte una de las fracciones y así la operación se vuelve multiplicación. Muy bien. Y ustedes ya han realizado diversos ejercicios de multiplicación de fracciones, ¿no es cierto? Ya saben cómo se realiza. Se multiplican los numeradores entre numeradores, es decir, 6 por 3, y también se divide, y abajo se multiplican los denominadores, es decir, 4 por 5. Y vamos a multiplicar, 6 por 3 es 18 y 4 por 5 es 20. Quiere decir entonces que 6 cuartos entre 5 tercios da como resultado 18 veinteavos, 18 sobre 20. Entonces, queda claro que cuando vamos a dividir dos fracciones, una de las fracciones se invierte y toda la operación ya no va a ser división, sino va a ser una multiplicación. Y luego resuelvo como una multiplicación de fracciones. Muy bien, veamos un ejemplo más. Dice dividir las siguientes fracciones. Por ejemplo, 4 tercios entre 8 quintos. Vamos a invertir entonces una de las fracciones. Vamos a invertir el 8 quintos. Si invertimos la fracción 8 quintos, la fracción invertida va a ser 5 octavos, ¿no es cierto? Ahí está. Pero la operación ya no va a ser una división porque hemos invertido, hemos alterado una fracción. Entonces la inversión se convierte en una multiplicación. Y resolvemos la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando numerador entre el otro por el otro numerador. Ahí está, los numeradores se multiplican y abajo en el denominador también se multiplican los denominadores, es decir, 3 por 8. Al multiplicar 14 por 5 me da como resultado 70 y al multiplicar 3 por 8 me da como resultado 24.
Quiere decir entonces que 14 tercios entre 8 quintos es 70/24. ¿Correcto? Muy bien, no está difícil. Practiquen, les dejo unas hojitas de aplicación para que sigan ejercitándose. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.